Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenas noches, hermanos, los saludamos hoy 21 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles, con el tema general de la iglesia hoy. Con alegría y gratitud recibimos la impartición de vida por medio de la palabra. Hoy meditaremos en el escudo de la fe. Hermanos, muy buenas noches. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra nuevamente y aquí estoy para que sea el Señor usándome como vaso de barro. La gloria es para Él, la unción es de Él y es su bendita palabra. Que corra y sea glorificada en esta noche, que sea el Espíritu Santo dando esa libertad para que todo aquel que tiene oído oiga lo que el Señor quiere que oigamos. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Todo este tiempo lo colocamos en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú dirigiendo todo, Señor, a los que están escuchando, a todos los que van a escuchar. Y a mí, Señor, llena mi boca, Señor, que es tu palabra la que corre y es glorificada. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con las armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Y quiero compartir acerca del escudo de la fe. Veamos un momentico en Efesios, capítulo 6. Vamos a leer el verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Estamos hablando de la armadura. Estamos viendo en el capítulo 6, desde el verso 10, que nos habla acerca de la armadura. En los otros capítulos, Efesios nos habla acerca de la gloria de Dios, lo que somos en el Señor, la herencia que tenemos en Él, cómo el Señor Jesús es la cabeza, sobre todo principado, potestad, sobre todo en lo que se nombra en este siglo y en el venidero, que nosotros somos su cuerpo y que debemos estar unidos, que somos salvos por su gracia. Y en el capítulo 6 nos habla ya del enemigo, porque tenemos un enemigo y no lo podemos ignorar. Se llama Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos. Pero el Señor no nos dejó solos. Ya hemos recordado que nos hemos convertido de las tinieblas a la luz y del poder del diablo al poder de Dios. Entonces, si antes le servíamos al diablo, ahora no le vamos a servir. Ahora le servimos a nuestro Señor, que se llama Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Cuando hacemos así, cuando nos convertimos de las tinieblas a la luz y del poder del diablo al poder de Dios, el enemigo, Satanás, nos quiere destruir. Él vino, claro, él ya ha sido descubierto. El Señor Jesús ya dijo, ¿a qué vino Satanás? A hurtar, matar y destruir. Pero también dijo el Señor Jesús que él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces, en el momento, nos convertimos del ejército de Dios. Somos soldados del ejército de Dios. Somos del batallón del Señor. Y debemos prepararnos. No podemos ser ignorantes. Desde el niño que está en Cristo debe saber esto, hasta el anciano, todos lo debemos saber, porque el diablo no solo ataca a los adultos, el diablo ataca a los jóvenes, ataca a los ancianos y ataca también a los niños. Entonces debemos saber cómo lo vamos a enfrentar. Él no hace acepción de personas. Entonces la palabra nos instruye que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y colocarnos toda la armadura. Por eso en esta noche vamos a hablar acerca del escudo de la fe. Y dice, volvamos a leer el verso 16, dice, sobre todo. Ya nos ha hablado de unas partes de la armadura, que es el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. También nos habla del calzado del apresto del evangelio de la paz, pero esta noche no vamos a hablar de eso, sino del escudo de la fe. Y dice, sobre todo. Pongámosle bien cuidado lo que dice la palabra. Sobre todo, tomar el escudo de la fe.
¿Para qué nos da eso el Señor? También tenemos que preguntarnos, ¿para qué debemos tomar el escudo de la fe? Y dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para eso nos es dado el escudo de la fe. Sobre todo tomamos el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Esta es una forma que el Señor nos ha dado y vamos a ver qué es el escudo de la fe. ¿Para qué nos es dado? Porque esa es la armadura de Dios. Nos es dada por Dios. ¿Para qué nos es dado el escudo de la fe? Dice que es para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, el escudo de la fe. Veamos entonces qué es la fe. Vamos un momentico a Hebreos. Dejemos marcadito allí Efesios y vamos un momentico al libro de Hebreos. Y vamos a ver el capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos habla así. Vamos a leer el primer verso. Porque nosotros, si Él nos dice que tomemos el escudo de la fe, tenemos que saber qué es la fe. Y la palabra misma nos habla acerca de todo. Nosotros no tenemos que ir a otro lugar para saber de qué nos está hablando Dios, porque Él aquí en su palabra nos habla acerca de todo lo que nosotros necesitamos saber. Y aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla acerca de la fe. Y el escritor empieza escribiendo claramente qué es la fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Entonces analicemos. La palabra certeza, ¿qué significa? Certeza es 100% seguro. Es una certeza. Cuando yo hago que eso es cierto, el Señor Jesús decía, de cierto os digo. ¿Qué significa? Que podemos confiar 100% en eso que Él está diciendo, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que la va a prosperar. No somos nosotros. Es Dios que nos la envía para que la tomemos y para que la creamos, porque Él la va a prosperar. Dios es fiel, es verdadero y es todopoderoso para prosperar esa palabra que ha enviado, que nos ha dejado a nosotros. Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ya sabemos qué es certeza. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que nosotros los hijos de Dios esperamos? Porque esta palabra es para los hijos de Dios, es para la iglesia específicamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar? Son las promesas de Dios. Nosotros no debemos esperar otra cosa sino lo que Dios ha dicho y las promesas que nos ha hecho. Recordemos que nosotros tenemos pacto en la sangre de Cristo Jesús. Nosotros estamos en el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, donde Dios nos ha dado mejores promesas de las que le dio al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué debemos creer? Lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de ese pacto? ¿Qué es lo que Dios se ha comprometido y qué nos demanda a nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Qué debemos esperar? La certeza de lo que espera, lo que Dios ha dicho. Por eso una persona que no conoce la palabra, un hijo de Dios, sea niño o sea anciano, que no conoce la palabra de Dios y no la cree, por ahí el diablo le da. Le da porque dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Que las promesas de Dios se cumplan. Primero tenemos que saber a qué se ha comprometido Dios con nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Y a qué se ha comprometido en el nuevo pacto? Recordemos que nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces tenemos que saber eso. Tenemos que conocer la palabra de Génesis a Apocalipsis, guiados, instruidos por el Espíritu Santo, convencidos por el Espíritu Santo, porque el que nos convence es el Espíritu Santo, porque Él mismo es el que da testimonio. Entonces, sobre todo tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos?
las promesas de Dios, la palabra de Dios. ¿A qué se ha comprometido Dios? Si Dios lo dijo, téngalo por hecho. Así esté el mundo vuelto un ocho, si Dios lo dijo, creámoslo. Creámoslo y no nos movamos de allí, porque la palabra dice que estemos pues firmes, que cuando venga el día malo estemos firmes en Cristo, para que cuando termine todo estemos de pie, no caídos, sino de pie, firmes en Cristo. Y para estar firmes en Cristo tenemos que estar firmes en el nuevo pacto, en la palabra de Dios, porque escrito está que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Entonces, empecemos por ahí, Vamos a tomar la palabra de Dios, la vamos a escudriñar, la vamos a creer y vamos a hacer conforme está escrito en ella. No dependiendo ni de los sentimientos, ni de las emociones, ni de los tiempos, ni de los lugares, sino que es creyendo a la palabra, porque Él mismo lo ha dicho. Nosotros hoy en día podemos, si nos ponemos a analizar lo que ha pasado en la historia humana, y sobre todo a nosotros que nos tocó esta generación, que vivimos esta generación, digamos que los jóvenes apenas están abriendo los ojos a muchas cosas, los pequeñinos todavía no lo saben, por eso ellos se les enseña una palabra, pero se les debe enseñar la palabra de Dios, se les debe enseñar los principios de Dios, porque ellos también tienen que ejercer fe. Nosotros no esperemos a que ellos crezcan para ejercer fe. La fe se ejerce desde el momento en que ya Dios viene a nuestras vidas y que hacemos pacto con Él. No es la misma fe de uno que viene caminando muchos años con el Señor que uno que apenas empieza, pero se nos demanda fe. ¿Fe en qué? En las promesas de Dios, en el pacto, en lo que Dios ha dicho, en lo que ha salido de la boca de Dios. Entonces ese es el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Ya vimos que es certeza, que lo podemos confiar en ello 100%. No es un 99.99, no es un 100% que podemos confiar. Y dice lo siguiente: sobre todo tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son dardos? ¿Para qué se usan los dardos? Recordemos que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a la armadura romana. Ya nos explicaron acerca del cinturón de la verdad, acerca de la coraza de justicia. Y hoy veamos para qué se usan los dardos. ¿De dónde vienen los dardos? Según lo que estamos leyendo, vienen del enemigo, vienen de Satanás. Y la palabra nos instruye que sobre todo tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, de nuestro enemigo que se llama Satanás. Hemos estado recordando todo este tiempo con esto que ha estado pasando, que nuestro enemigo y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad, contra Satanás y sus demonios. Entonces ahí nos identifica para apagar los dardos de fuego del maligno, de nuestro enemigo, el enemigo de Dios. Entonces los dardos se usan para hacer daño. En este caso, porque hay unos dardos pequeños que es para jugar y dar al blanco. Son unas flechitas pequeñas que se usan para jugar, pero en ese tiempo no eran flechas pequeñas, eran flechas grandes. Que en ese tiempo esa era la manera que se peleaba. El ejército romano contra los demás ejércitos, ellos peleaban de esa manera. Con esas flechas las lanzaban. ¿Para dar a dónde? A las partes donde podrían herir. Pero esa flecha tenía una característica, ese dardo tenía una característica y era que iba con fuego, iba encendido. Porque la flecha puede entrar y hacer daño, pero si lleva fuego, hace más daño porque quema, incendia. Entonces lo que busca es hacer más daño. Ese es el objetivo de esa flecha. Por eso el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cuáles son esos dardos? El diablo que usa los dardos de fuego. Dios que nos da a nosotros el escudo de la fe. Porque hoy estamos hablando del escudo de la fe. Ese nos lo da Dios, el escudo de la fe. Ya vimos qué es la fe. Entonces,
El enemigo quiere lanzar cosas, palabras que nos llegan y nos quieren hacer daño. Pero no estamos solos, Dios ya nos dejó, ya nos da una instrucción. Nosotros casi siempre estamos diciendo que el diablo me hizo daño, que el diablo me hizo esto, que el diablo me hizo yo no sé qué, como si fuera que Dios nos hubiera dejado a la merced del diablo. Pero la verdad es que nosotros hemos ignorado las maquinaciones del enemigo, porque la palabra lo dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. La palabra nos dice que oremos, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces nosotros no podemos ser descuidados en eso. Mantenemos echándola. El diablo puede estorbar, pero el diablo no puede ganar. El vencedor es el Señor Jesús y nosotros en Él somos más que vencedores. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está dando esa instrucción, que sobre todo tomemos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, mire que sí, el Señor nos ha dejado todas las armas espirituales para estar firmes en Cristo Jesús. Él nos va a querer sacar de las promesas de Dios, que no creamos. ¿Recuerdan la tentación que le hicieron al Señor Jesús? ¿Quién hizo la tentación? El diablo. ¿Qué quería? Sacarlo de la palabra de Dios. Eso era lo que quería. El objetivo del diablo era que el Señor Jesús no hiciera la voluntad de Dios, que no esperara en Dios, que no confiara en Dios. Porque una vez que uno no confía en Dios, ¿a quién le está dando lugar? Al diablo. Entonces, eso es lo que el diablo quiere. Pero nosotros por eso tenemos que tener el escudo. El escudo lo llevamos acá. ¿Ustedes han visto ahorita los de la primera línea qué hacen? O sea, ellos se han inventado, ¿cierto? Se han hecho unos escudos, no como los del SMAT, sino que ellos se han hecho de latas, de canecas y las han organizado de tal manera y ellos por eso se pueden acercar tan cerquita como al SMAT y tratar de atacarlo. Entonces, mire que hasta ellos hacen eso. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cierto? Debemos usar el escudo. No dejemos que los dardos nos alcancen. Nos lanzaron algo y que nosotros apenas viene igual, inmediatamente debemos colocar el escudo. Para donde venga, la dirección de la flecha. Si viene para mi cara, la pongo aquí, si viene hacia acá, porque el escudo es algo que se puede movilizar. Hacia donde venga la flecha, yo lo coloco, ¿cierto? Lo coloco. Generalmente es en esta parte que es la que más tratan de atacar. Entonces, no estamos desarmados, tenemos nuestras armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de ellas es el escudo de la fe. Ya vimos que es la certeza de lo que se espera. Nos falta la otra parte de lo que es la fe. La convicción de lo que no se ve. Ustedes saben que nosotros fuimos enseñados que solo creemos lo que vemos con estos ojos naturales, físicos, materiales. Pero es que cuando nosotros nos convertimos a Dios, debemos saber quién es Dios. Por eso es que muchas personas están engañadas y creen que un muñeco, una imagen, una estampita, muchas cosas que usan las personas, amuletos, que ahí está Dios y que Dios los va a proteger por eso. Y eso no es lo que debemos usar contra el enemigo. Hay gente que se pone aquí cositas acá y cuando el niño tiene ojo le colocan esas cositas ahí en los pies o en las manos, esos corales, y la gente está convencida de que eso les va a librar del mal de ojo o otras cosas, ¿cierto? Cosas que dicen que rezaron y que una cantidad de cosas y que eso los protege. Pero mire la instrucción que nos está diciendo el Señor a nosotros. Nosotros lo que tenemos que tomar es el escudo de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces veamos qué más nos dice el libro de la fe. Si nosotros queremos aprender sobre la fe, leamos el capítulo 11 y 12 de Hebreos. Y ahí nos instruye muy bien el Señor acerca de la fe. Veamos entonces la convicción de lo que no se ve. Como les decía, nosotros estamos acostumbrados a todo esto natural, a todo esto material.
Cuando el Señor nos ha dado su palabra, cuando pensamos en Dios, queremos hacernos una imagen de Dios, porque nosotros estamos acostumbrados a tenernos una imagen de algo en nuestra mente, pero la palabra nos dice que Dios es espíritu, y el espíritu no lo vemos, ni le damos forma tampoco. Entonces, lo primero que debemos saber es que Dios es espíritu y que habita en lo invisible para estos ojos, pero que es real y que es verdad, y que desde ahí Él se mueve. Entonces sigamos viendo lo que nos dice la palabra. Dice ahora sí el verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira por medio de qué alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por medio de la fe. Porque igual Dios se reveló a ellos y le dio unas instrucciones, le dio una palabra, le dio unas promesas. Y ellos tuvieron que confiar en eso, en esas palabras y en esas promesas que Dios les había hecho, para que luego hallaran buen testimonio delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces los antiguos, de los que nos habla aquí la palabra, ellos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Ellos creyeron que aunque no veían a Dios, Dios estaba allí. Podían clamar a Él, levantar altar. Que cuando Dios se les aparecía de una determinada manera, esa palabra que Dios les estaba dando, Él la iba a prosperar. Sigamos con el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire, una de las cosas que debemos nosotros creer, los que creemos en el Dios vivo, en el que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Hay muchas personas que dicen que ellos no creen en Dios, que ellos no creen que haya un Dios, que ellos creen es que todo se hizo de una explosión que hubo en el universo y que todo se empezó a formar solito. Pero nosotros tenemos la convicción, nosotros los creyentes, y la debemos tener, de que todo fue hecho por la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo espiritual. La palabra de Dios no es algo físico. Ahorita están saliendo palabras por mi boca, pero ninguno de ustedes puede tomar esa palabra y decir, mire la palabra, mire la forma que tiene la palabra. No, es algo espiritual que escuchamos y que hace algo en nosotros. El Señor Jesús lo dijo claro, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces hay que creer eso. ¿Qué es lo que debemos creer? Porque no es que nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que creer. Porque si no sabemos qué es lo que tenemos que creer, pues cuando venga el diablo a susurrarnos cosas que no son, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a poner el escudo? ¿Con qué le vamos a contestar? Tiene que ser con la palabra de Dios. Y por eso la tenemos que conocer. Y una de las cosas que nos instruye la palabra es que entendemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así es. Cuando el Señor le estaba hablando acerca de fe a sus discípulos, Marcos 11, del verso 22 al 24, cuando el Señor maldice la higuera y resulta que al otro día pasan por allí y Pedro dice, ay Señor, la higuera se secó y se secó desde raíz. Y el Señor les da una lección acerca de eso, que todo lo que dijeran creyendo sería hecho. Entonces nosotros a veces pensamos que somos nosotros los que lo vamos a hacer y uno empieza a decir, pero yo cómo voy a hacer, cómo voy a decir para que se seque. Y a nosotros la verdad es que a nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo pensar que si lanzamos la palabra, algo va a pasar. Pero es que así es nuestro Padre Celestial y así somos sus hijos en el Espíritu. Porque así es el diseño de Dios y así son los principios de Dios. Y una de las cosas que tenemos que creer es eso, que todo ha sido hecho por la palabra de Dios. No la vemos, pero tiene un efecto. Y el Espíritu Santo la prospera.
Y así debemos ser nosotros. Cuando Dios nos diga que declaremos algo, diga el débil, fuerte soy. Y resulta que nos levantamos que no podemos mover ni un dedo. Y la palabra nos instruye. Diga el débil, fuerte soy. Tú no tienes que ponerte a analizar, bueno, ¿y será que me tengo que tomar un vasito de algo? ¿O será que tengo que tomar más vitamina? ¿Qué será lo que debo hacer? No, sencillamente cree lo que dice la palabra. ¿No tienes ni una fuerza? La palabra dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, ese es el escudo de la fe. Ese es el escudo de la fe. La palabra dice tal cosa. Señor, yo declaro hoy que me fortalezco en ti en el poder de tu fuerza. Hoy me declaro fuerte. Así tú no tengas ni 5 de fuerzas. Dios no te está diciendo que saques las fuerzas tuyas, sino de la palabra. Diga al débil, fuerte soy. Tú tienes que creer y declararlo. La palabra dice, Señor, yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús, glorifícate. Si no, en media hora no sentiste fuerza, no importa. Tú ya lanzaste la palabra. ¿Quién la dijo? Dios. Tú solo tienes que creerla y punto. Déjale el resultado a Dios. Yo lo digo por experiencia. Entonces tenemos que creer lo que Dios nos ha dicho, porque ese es el escudo de la fe para apagar todo dardo encendido del enemigo, todo dardo de fuego del enemigo. Dice que todo fue hecho de lo que no se veía y sigue siendo lo mismo. Ahí en Marcos 11, el verso 22 al 24, el Señor es muy claro. Dice, si tuvieras fe, le diría a este monte, quítate, desarráigate y échate al fondo de la mar. Y uno dice, ¿qué es lo primero que uno piensa pensar? En lo natural, en lo que nos han enseñado. Por eso es que a los niños hay que enseñarles fe desde chiquitos. No esperemos a que seamos grandes para enseñar fe. A ellos hay que enseñarles fe desde ya, porque ellos son la herencia de Jehová. Ellos son la herencia de Jehová. Ellos no van a ser, ellos son la herencia de Jehová. Ellos tienen que aprender a vivir por la fe, porque es que el justo por la fe vivirá, y no solo por la fe vivirá, sino que con eso es que va a enfrentar al enemigo, a apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ahí dice clarito, que si tuviéramos un poquito de fe, diríamos esto, no usemos nuestro raciocinio, no lo usemos porque para la fe no se necesita eso, para la fe es tan solo creer. Señor Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, ¿qué se puso a pensar? Uy, no, pero lleva 4 días, no, y ya huele feo. Ella estaba pensando en lo natural, que se iba a descomponer y que no se iba a poder levantar de la tumba. Y el Señor se lo demostró, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro fue resucitado, ¿cierto? Y así mismo en los milagros que el Señor nos enseña, era decir la palabra y a nosotros no nos corresponde. ¿Saben nosotros a veces por qué no nos da miedito orar por los enfermos, decirle a una determinada cosa que se quite lo que está estorbando? Porque usamos el raciocinio. Uy, no, esa piedra tan grande. Y uno piensa que, ¿y cómo lo voy a mover? No es que no somos nosotros los que lo vamos a mover, nosotros tenemos que creer que Dios lo dijo y que nosotros lo podemos decir y va a ser hecho. Ese es el escudo de la fe. De lo que no se ve, se manifiesta en lo natural. Primero es lo espiritual, cuando lo creemos, lo declaramos y nos es hecho, no nosotros. Dios lo hace, porque es que a Él, para Él no es imposible nada, para Él no hay nada grande, a Él no le queda grande nada, absolutamente nada. Entonces es el escudo de la fe. Sigamos leyendo. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. A nosotros, ¿cuánto nos cuesta darle ofrenda y alabanza a Dios? ¿Cuánto nos cuesta darle alabanza a Dios?
Nosotros nos es más fácil como quejárnosle a Dios que darle alabanza. Porque siempre vivimos embebidos en lo natural, siempre en lo que estamos viendo, en el dolor que estamos sintiendo, en lo que anhelamos y no lo hemos visto, no nos lo imaginamos. Entonces por eso, por ese lado el diablo no la gana. Pero ya no más, es tiempo de levantarnos en fe, es tiempo de sobre todo tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Es importante eso, hermanos, esto no es una charla más, es que Dios nos está invitando a eso. Nosotros a veces pensamos que si el tiempo está bueno, ¡ay, qué rico! Todo está en paz, hay toda la provisión, la alacena está llena, tengo un buen trabajo, no me duele nada, mi familia está muy bien, estamos en armonía, hay buen trabajo, listo, una cantidad de cosas. Entonces, si nosotros lo estamos viendo así, entonces, está todo muy bien. Pero hermanos, es que en el tiempo difícil es que Dios se glorifica. El Señor se glorifica cuando nos enfermamos. El Señor se glorifica cuando no hay trabajo. El Señor se glorifica cuando la alacena está vacía. El Señor se glorifica cuando el enemigo viene contra nosotros, porque Él levanta bandera. El enemigo puede venir como un río, pero el Señor levanta bandera. Tengamos eso presente, porque es lo que tenemos que tener presente. Nosotros no tenemos que estar presentes teniendo miedo. Uno a veces piensa, ¡ay! ¿Qué pasaría si tal cosa? Y uno dice, bueno, no, yo ni me lo quiero imaginar. No, yo ni siquiera pienso en eso. No, es que el Señor está con nosotros. ¿Qué ha dicho? No te dejaré ni te desampararé. Si pasas por el valle de sombra de muerte, la vara y su cayado nos infunden aliento. Lo más exagerado que nosotros nos podemos imaginar en esta tierra, a lo que más le tengamos miedo, Dios tiene la provisión para eso. El diablo nos va a decir que no, tú te vas a morir de hambre, esos son los dardos de fuego. Mira, no tienes trabajo, mira cómo estás, y encima estás enfermo. No, y ahora ¿quién se va a fijar en ti? Esos son los dardos. Pero es que Él ya nos dejó el escudo, tenemos que tomarlo. Dios no lo va a tomar por nosotros. Aquí en la instrucción es que nosotros tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Dios no lo va a tomar por nosotros, porque Él ya nos está dando la instrucción. Por eso debemos ser instruidos en la fe. Nosotros debemos ser instruidos en la fe. Y día a día vivir por fe. Y día a día enfrentar al enemigo con la fe. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre ellas. Pero dijo Dios, y fue hecho. Porque el Espíritu Santo se movía allí también, esperando que se proclamara la palabra. Y como les digo, nosotros a veces... Yo les lo digo, la experiencia de mi caminar con Dios, yo al principio me ponía a pensar eso. Bueno, ¿y cómo será eso? Se le va el tiempo a uno y el enemigo lo vuelve un 8-1, uno pensando cómo es que lo va a solucionar. El Señor no se puso a pensar eso. Sencillamente dijo, esta tierra está desordenada, está vacía, vamos a poner las cosas en orden. Y dijo, sea tal cosa, sea tal cosa, sea tal cosa. Y organizó la tierra, organizó el universo, no solo la tierra, sino porque la palabra dice que los cielos y la tierra y lo que en ellos hay. Y no solo los organizó, sino que Él los sigue sustentando por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. A eso fue que fuimos llamados nosotros cuando se nos dio una vida nueva. A eso fue que fuimos llamados. La palabra nos habla aquí mismo en el libro de Efesios del poder del siglo venidero. Ese poder se va a manifestar de una manera súper poderosa en el siglo venidero. Pero ahorita a nosotros se nos ha dado, a los hijos de Dios, no lo desperdiciemos. No lo desperdiciemos, usemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué halló Abel?
Él creyó y ofreció una mejor ofrenda que la de Caín. Y eso agradó a Dios. Y aún a nosotros, cuando se nos enseña la palabra, ahí aparece Abel como ejemplo para que nosotros también ofrezcamos sacrificio. Hoy ofrecemos sacrificio de alabanza. Hoy ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Si el Señor dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, como nos da la instrucción en Romanos, hagámoslo. Doblemos nuestra rodilla y digámosle, Señor, aquí estoy en sacrificio vivo. Ya verá Dios qué quiere hacer con nosotros cuando nos presentamos allí. Ya es Él el que decide qué va a hacer con nosotros, pero nosotros lo debemos hacer. Debemos obedecer la instrucción del Señor. Sigamos leyendo, dice el quinto, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe es para agradar a Dios. ¿Y para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, hablemos de la parte de Enoc. Enoc vivió un tiempo también como el que estamos viviendo nosotros en este tiempo, como el que le tocó vivir a Elías, en que el pueblo de Israel se había vuelto a adorar a Baal. Se fueron y decían que Baal era Dios. Entonces Elías dijo, no, Jehová es Dios. Y hubo ese reto allí y él demostró que Jehová era Dios. Pero terminó cansado y aburrido y se quería ir. Pero el Señor lo instruyó que todavía no era tiempo de irse. Le instruyó y le alimentó para que recobrara las fuerzas. Y el Señor le dio unas instrucciones. Yo no sé cuánto pueblo de Dios hoy esté cansado de pronto de la situación que se está viviendo, de enfrentar al enemigo, de enfrentar a la gente que no cree, al mismo pueblo de Dios que no cree, que tú lo estás instruyendo y como que por un oído le entra y por el otro le sale. Pero hay que tener fe, que Dios todavía tiene propósitos acá en la tierra. Desde que nosotros estemos en la tierra creyendo, Él todavía tiene propósitos y lo debemos hacer. Debemos creer, debemos fortalecernos todos los días en el poder de su fuerza, escuchar su voz y enfrentar al enemigo. El enemigo no se puede ignorar. ¿Qué pasa si el Señor me da la armadura? Bueno, yo me pongo todo, pero el escudo lo pongo aquí, acá abajo. Lo tengo aquí en un lado. Y me voy a la batalla y el escudo por aquí abajo. ¿Qué creen que pasa? Pues me caen todos esos dardos por todos lados. ¿Y cómo creen que quedo yo? Herido o muerta, no sé, cualquiera. Depende de donde me caigan los dardos y qué tipo de dardos sean. ¿Por qué hay tanto cristiano deprimido, tanto cristiano que no ha querido perseverar, permanecer en Cristo y perseverar en el supremo llamamiento? Y eso lo digo por mí, porque a mí me han llegado esos momentos. Pero el Señor me dice y me insta, como instó a Elías. No es tiempo de partir. No es tiempo de partir. Llegará el momento de partir. Como hizo el Señor con Elías. Llegó un momento en que lo arrebató. A Enoc lo arrebató. Fue traspuesto. Así como fue traspuesto Enoc, fue traspuesto Elías. Así. Dios es el que sabe en qué momento nos va a llevar. No nosotros. No perdamos el tiempo queriéndonos morir. Porque eso no agrada a Dios. Enfrentemos al enemigo con la palabra. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nos enrolamos en el ejército de Dios, hay que pelear la buena batalla de la fe y ponernos el escudo de la fe. Pongámoslo, apaguemos los dardos de fuego del enemigo con la palabra de Dios, creyendo a Dios y no al diablo, creyendo a Dios y no a las circunstancias que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo. Que si me siento alegre, no, pues qué día tan bonito. Que si me siento triste, no, qué día tan feo. No, el día no depende de cómo nosotros nos sintamos. Ese es el día que Dios hizo y en él nos debemos gozar y alegrar y punto. Ya verás si lo hacemos o no lo hacemos. Eso ya no es problema de Dios, es problema nuestro. Sigamos leyendo. Pero sin fe, dice el 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Entonces, estábamos hablando de qué es lo que tenemos que creer. Primero, que Dios existe, que Dios es espíritu, que no esperemos a verlo, ni nos hagamos imágenes de Él, ni que nos hagamos el bañito especial a ver si me va bien. No, sino que Él es espíritu y que lo podemos buscar y lo vamos a hallar y Él nos va a premiar por buscarlo. No tenemos que hacernos a un lado o creerle los cuentos al diablo. No le creamos al diablo, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Dispongámonos, instémonos los unos a los otros para creer, no para desmayar, no para tomar la basura que nos está ofreciendo el mundo, la basura que nos está ofreciendo el diablo o la basura que nos ofrece la carne, porque es que la carne también, la carne es corruptible, la carne es perecedera, mas lo que Dios nos ofrece es imperecedero, es un reino inconmovible, es vivir por la fe de cosas que no vemos pero que son reales y que las debemos creer. Dice el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ojo, cosas que aún no se veían, no sigamos viendo con estos ojos, cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A ver, ¿qué instrucción nos ha dado el Señor a nosotros? ¿En qué tenemos que estar ocupados? Él se ocupó en construir el arca. Y con las instrucciones que le dio, con la material que le dio, con su familia que le ayudó y todo eso. Pero la gente estaba ocupada en otras cosas. Pero él creyó en lo que todavía no se veía, que venía un diluvio y que en esa arca Dios iba a salvar a su familia y a todos esos animalitos que iba a poner allí, porque ciertamente vendría un diluvio. ¿Vino o no vino? ¿Creemos que vino o todavía nos ponemos como la gente que fueron a tal lugar a ver si ahí estaba el arca y si encuentran el arca, entonces sí creemos que hubo un diluvio? Porque yo no estuve en el diluvio, pero yo creo en la palabra. Así no encuentren el arca. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Yo no voy a perder el tiempo buscando científicamente dónde está el arca y las medidas y todo eso. Eso a mí ya no me sirve. Yo solo creo y punto. ¿Qué me indica esto también? Yo qué debo creer. Hay que preparar la familia para las cosas venideras. ¿Qué es lo que esperamos? A ver, estamos diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dardo nos está lanzando el enemigo en ese sentido? ¿Esperamos el reino o no? ¿Esperamos el regreso del Señor Jesús o no? ¿Nos guardamos en santidad o no? ¿Seguimos haciendo lo bueno y no nos cansamos o no? ¿Seguimos haciendo el bien o no? ¿Nos ayudamos los unos a los otros o no? Nosotros aquí debemos estar haciendo algo. Noé no se sentó a esperar a que el Señor hiciera el arca y entonces el Señor lo montara en el arca y se lo llevara cuando las aguas fueran subiendo. Él ahí guardadito en el arca. No, él tuvo que hacer algo. Tuvo fe, creyó, pero siguió la instrucción que Dios le dio. Y nosotros también tenemos que hacer lo otro. Porque el diablo nos está lanzando dardos de fuego. ¿O no? Analice cada uno qué dardo está recibiendo y verá que sí. Yo he estado recibiendo dardos, pero he tenido que ejercer sobre todo tomar el escudo de la fe para apagar esos dardos, para caminar como Dios quiere que caminemos, para estar firmes en lo que Dios quiere que estemos firmes. Porque todos los días uno se acuesta y aún en la noche mientras duerme tú puedes tener sueños que te quieren alejar de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, tomemos sobre todo el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego. Sigamos viendo los otros que hicieron.
Dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, Dios nos hace un llamado a salvación, nosotros respondemos a la salvación y uno dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué le pasó a Abraham en ese llamado? Él obedeció, él creyó. Pero recordemos lo que el pastor Orlando nos ha estado compartiendo acerca de los patriarcas. Y ahí nos habla de Abraham. ¿Qué tuvo que pasar a Abraham? Abraham tuvo que pasar. Él llegó con criados, con mucho ganado, hombre rico, y llegó un momento en que se le acabó todo. Por eso descendió a Egipto. Y por eso pasó lo que pasó allá con su esposa, pero Dios lo sacó de allá. Entonces, él respondió al llamado. Yo la verdad no sé si él se desanimó o no, la palabra no dice acerca de eso. Pero lo que sí es que nos han mostrado cómo él levantaba altar. Cada que tenía ese encuentro con el Señor tenía altar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo por la fe. Por la fe tenemos que buscar el rostro del Señor y Señor, ¿qué sigue? Señor, danos instrucción. Nosotros no tenemos, cuando llegamos a salvación, nosotros no tenemos, ni nos la sabemos todas, sino que el Señor día a día nos va instruyendo. Tenemos que esforzarnos y escudriñar la palabra, y por medio de ella Él nos habla, y nos paramos firme en ella y la creemos. Entonces, tú ya recibiste el llamado del Señor, entonces pregúntate, tienes que ejercer la fe para seguir caminando, porque como nos han enseñado, la fe, la primera fe es la de salvación, y lo que sigue de ahí es un caminar por fe, y en fe y para fe. No nos desanimemos, el diablo nos trae muchas cosas que nos quieren alejar, a través de nuestra familia, a través de nuestros amigos, a través de las circunstancias, pero Dios tiene un llamado, y así como la empezó con Abraham, y ciertamente lo cumplió, y nosotros somos producto de esa fe de Abraham. Así Él también tiene un propósito con nuestras vidas, niño, jovencito, adulto, anciano. De pronto nosotros llegamos a una determinada edad y ¿saben qué edad nos pone el enemigo? Bueno, yo ya me voy a pensionar, yo ya me pensioné, y entonces ahora ¿yo qué hago? Bueno, ahora me voy a poner a disfrutar de la vida, a disfrutar de mi pensión. No, hermano, Dios tiene propósitos con nuestra vida, nos toca seguir pidiendo la dirección al Señor. ¿Qué quiere Él en estos años que nos regala? Él lo sabe. ¿Qué quieres con el niño? Dios lo sabe, pregúntale. Jovencito, ¿tú quieres saber? Pues búscalo y pregúntale, porque el enemigo te va a traer dardos. Pero si tú buscas la palabra y buscas la presencia del Señor, Él te va a decir para qué te llamó. Y tú lo vas a creer en tu corazón y vas a andar conforme anduvo Abraham. Sigamos, acá dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. De pronto nosotros queremos una casa estable, una vida estable, un trabajo estable, ¿cierto? Con Dios no es así. Con Dios hay inestabilidades, pero hay que creer. Hay que creer y caminar con Dios en ese llamado. La palabra nos sigue instruyendo y es un consejo que yo les doy. Sigan escudriñando la palabra. Sigan creyendo a la palabra. Sigamos colocándonos sobre todo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque Dios tiene propósitos con nuestras vidas. Y con ellos es que apagamos los dardos de fuego del maligno. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Sabemos y tenemos seguridad que el diablo nos está lanzando dardos de fuego para destruirnos. Porque el objetivo del diablo no es otro sino destruirnos. A nosotros, a nuestra casa, a la iglesia. Ese es el objetivo. Y aún en las naciones Satanás las quiere destruir. O si no, veamos cómo están las naciones. Cómo está Colombia, cómo está Cali. ¿Las quiere o no las quiere destruir? Ahí está. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que tomar qué ha dicho Dios al respecto. Si no estamos muy seguros, busquémoslo en oración y Él nos lo va a decir. No le creamos al diablo. Nosotros no fuimos llamados a creerle al diablo. Nosotros nos convertimos del poder del diablo al poder de Dios y de las tinieblas a la luz. Y tenemos que andar en la luz, creyendo
creyéndole a Dios, teniendo fe en su palabra y en sus promesas. En eso es que tenemos que estar ocupados, no en otra cosa. Preocupación, la palabra dice que por nada estemos preocupados, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Esa es también fe. ¿Estás muy ansioso, Señor? Mira, esto me tiene ansioso. Tenga, Señor, yo no me volveré a preocupar por eso. Usted me va a dar la instrucción, ¿qué voy a hacer? Y punto. ¿Usted cree que el Señor se va a quedar quieto? Él te va a traer la instrucción, Él nos trae la instrucción, para que no andemos de perezosos o de caminos extraviados, para que no sigamos los caminos del diablo, del cual nosotros no debemos volver allá. Nosotros no fuimos llamados a volver, sino permanecer firmes en Cristo. Para eso es el escudo de la fe. Digamos que ahorita no tengo más tiempo, eso hay que seguirlo profundizando, pero por ahora es lo que puedo compartir respecto al tiempo que tengo. Entonces ya es tiempo, el tiempo se me ha acabado en cuanto a que me permiten ahorita, pero ese es el escudo de la fe. A eso fuimos llamados. Sobre todo tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Es una instrucción. Dios no lo va a tomar por nosotros. El diablo no va a dejar de lanzar dardos. ¿De quién es la decisión? Nuestra, de los hijos de Dios, de los llamados, de los redimidos, de los santos. Es a nosotros que se nos da la instrucción. Entonces, tomémoslo, no dejemos de tomarlo. Ya sabemos, escudriñemos la palabra. No seamos perezosos en escudriñar la palabra. No seamos negligentes. No le creamos al diablo, que nos quiere ocupar en muchas otras cosas. Que nos dice que nos da sueño leer la palabra. Pues tómate un café. Señor, ¿qué hago? Me da sueño cuando estoy leyendo tu palabra. Ayúdame, el Espíritu Santo, líbrame. Hay que clamar, hay que ser sinceros con Dios. Dependemos de Él, pero hagámoslo, porque si no, vamos a estar quejándonos que el diablo. ¿Acaso el Señor nos entregó al diablo? No, Él nos llamó a su reino y nos dio poder y autoridad en contra del enemigo y nos dio las armas. Y dentro de ellos está la armadura y dentro de ellos está el escudo de la fe. Entonces vamos a orar. Por el tiempo vamos a dejarlo allí y vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, delante de ti estamos, Señor. Yo creo, Señor, que tú hiciste los cielos, la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay por tu palabra. Y creo también, Señor de la gloria, que tú lo sustentas todos los días. Y creo, Señor, que nos has hecho un llamado a salvación y que tú nos sustentas. Porque la palabra dice que tú nos sustentas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. De todo a todo, Padre. De todo a todo, porque en Cristo Jesús estamos completos. Así lo dice la palabra. Que si estando nosotros muertos en delitos y pecados, con todo Cristo Jesús murió por nosotros, cuánto más no nos vas a dar las demás cosas, Señor. Hoy nos queremos fortalecer. Hoy queremos recibir la instrucción que nos da tu palabra de tomar el escudo de la fe, Señor. Sobre todo lo demás, tomar el escudo de la fe, Señor. Porque es por la fe que vivimos y es por la fe que apagamos los dardos de fuego del maligno, Señor. Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos, fortalécenos. Danos discernimiento, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, en el niño, en el joven, en el adulto, en el anciano, Señor. El niño piensa que todavía no. El joven dice que está muy joven, que más adelante. El adulto está ocupado en los afanes de este mundo. Y el anciano dice, yo ya me voy a ir. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que todos, porque el enemigo no mira diferencia de edades. Él no mira la diferencia si este es chiquito o este es anciano. Él está allí, hermanos. Por eso es este llamado, por eso es esta exhortación, en el nombre de Jesús. Tomemos el escudo de la fe para apagar esos dardos del maligno. Padre, gracias Señor por habernos dado tu palabra, por habernos llamado, por sustentarnos, por darnos las armas, Señor, por darnos, Señor,
el escudo, porque es la armadura de Dios. Tú nos la has dado y nosotros la tenemos que ejercer. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones.